Me metieron en ese lugar un martes por la tarde, decían que era por mi bien. Mi hija me besó la mejilla, mi yerno estrechó la mano de la enfermera y las puertas se cerraron tras ellos como la tapa de un ataúd. 3 días después, la enfermera de noche encontró mi habitación vacía. La cama aún estaba caliente. Mi anillo de boda descansaba sobre la almohada con una nota que decía: Gracias por los recuerdos. Ya no los necesitaré. Registraron los pasillos. Llamaron a la policía. Hasta revisaron la morgue. Pero yo ya me había ido, construyendo una vida que nunca imaginaron que pudiera tener. Si te ha puesto los pelos de punta, dale al botón de suscribirte ahora mismo y activa la campanita. No querrás perderte lo que viene después. Me llamo Evelyn Rosewood. Tengo 54 años jóvenes, y esta es la historia que intentaron enterrar conmigo. Déjame llevarte al principio porque cada cicatriz tiene su historia, y la mía empezó mucho antes de que esa puerta de la residencia se cerrara con un clic. Nací en una casita de madera al borde de Asheville, Carolina del Norte, cuando las montañas Blue Ridge aún susurraban secretos a quien quisiera escuchar. Mi padre era carpintero, mi madre nos crió a 6 con tortitas y un amor terco. Yo era la callada, la soñadora. Mientras mis hermanas perseguían chicos junto al arroyo, yo me sentaba en el columpio del porche dibujando vestidos que juraba llevaría en París algún día. Pero la vida tenía otros planes. A los 19 me casé con Thomas Rosewood, alto, risueño, con manos que arreglaban todo menos un corazón roto. Construimos un hogar, un negocio, 2 hijos preciosos, Claire y Benjamin. Thomas y yo llevábamos Rosewood Interiors desde un granero que convertimos nosotros mismos. Polvo de pino en el pelo, café en el fogón, noches largas calculando madera. Aquellos fueron años dorados. Yo diseñaba, él construía, los niños correteaban con ceras y risas. Pensé que sería para siempre. Pero el para siempre se resquebrajó. Thomas sufrió un ictus en mitad de una medición un martes. Un segundo estaba midiendo molduras de corona, al siguiente estaba en el suelo, ojos abiertos, boca floja. 6 meses después las facturas médicas se tragaron el negocio. Otros 6 y la casa también. Thomas aguantó 2 años más en una cama de hospital, susurrando mi nombre como una oración hasta que las máquinas se callaron. Yo tenía 43, viuda y ahogándome. Claire y Benjamin intervinieron, o eso creí. Claire, mi brillante hija abogada, se ocupó de la bancarrota. Benjamin, mi dulce hijo arquitecto, prometió rediseñar nuestras vidas. Me mudaron a la habitación de invitados de su nueva casa en Charlotte, concepto abierto, encimeras de granito, de esas que salen en revistas. Me dije que estaba agradecida. Doblaba su ropa, cocinaba asados los domingos, mecía a mis nietos hasta dormirlos. Pero la gratitud caduca cuando empieza a saber a lástima. Primero fueron cosas pequeñas. Claire suspiraba cuando olvidaba dónde había aparcado en el supermercado. Benjamin dejó de pedirme opinión sobre sus planos. Luego vino la caída, hojas mojadas en la terraza, mi cadera cediendo como contrachapado barato. Hospital, cirugía, rehabilitación. El médico dijo: señora Rosewood, a su edad la recuperación es más lenta. A mi edad. 54. Reí hasta darme cuenta de que no bromeaba. Ahí empezaron las conversaciones en susurros que no debía oír. Mamá no puede vivir sola. Deambula por la noche. Los niños necesitan estabilidad. Yo me quedaba fuera de la puerta de la cocina, aferrada al andador, el corazón latiendo como pájaro atrapado, fingiendo que no había oído a mis propios hijos planear mi destierro. Una mañana apareció el folleto en la encimera: Willow Crest Senior Living. Fotos brillantes de abuelos sonrientes jugando al bingo, tomándote en porches soleados. Claire lo deslizó hacia mí con esa sonrisa tensa de abogada. Solo para mirar, mamá. Tranquilidad. Benjamin añadió: tienen manualidades, mamá. Te encantan. Manualidades. Como si tuviera 6 años, no 54. Firmé los papeles porque pelear pesaba más que rendirse. Empacaron mi vida en 2 maletas y una caja de cartón etiquetada: Evelyn, frágil. Mi álbum de boda, la vieja camisa de trabajo de Thomas que aún olía a serrín, el dedal de porcelana que mamá me regaló al cumplir 16. Claire prometió visitas los fines de semana.
Benjamin juró traer a los nietos cada domingo. Willow Crest olía a antiséptico y guisantes recocidos. Mi habitación era beige sobre beige con una ventana que daba a un muro de ladrillo. La primera noche no pegué ojo escuchando a alguien al fondo del pasillo llamar a una madre muerta hacía 40 años. Apoyé la camisa de Thomas contra mi cara y lloré hasta empaparla. Día 2 me quitaron los cordones, riesgo de caída. Día 4 me programaron clase de acuarela a las 9 en punto. Me senté ante un vaso de plástico con agua turbia y un pincel que se sentía ajeno en mis dedos artríticos. La monitora, una veinteañera pizpireta llamada Kaylee, vio pintemos árboles felices. Yo pinté las blurry al atardecer, morados profundos y dorados fundiéndose. Kaylee frunció el ceño. Eso es, intenso para una principiante. Quise decirle que la intensidad era lo único que me quedaba. Comidas a las 5:30 quisieras o no. Filete Salisbury que sabía a arrepentimiento, gelatina color anticongelante. Apartaba la bandeja y miraba el muro hasta el apagado de luces a las 8. El registro de visitas marcó a Claire una vez, a Benjamin nunca. Las llamadas saltaban al buzón. Los dibujos de mis nietos dejaron de llegar. Ahí se instaló la rabia en mis huesos como el invierno. No la que grita, la callada, fundida, que abre nuevos caminos en la piedra. Empecé a observar. De verdad. A las auxiliares que cotilleaban en el pasillo. A los residentes que se iluminaban cuando venía un perro de terapia. Al huerto trasero donde el señor Álvarez cultivaba tomates en latas de café. La vida, comprendí, aún brotaba en las grietas. Una tarde me llevé la silla al tablero de actividades y vi un cartel descolorido: se necesitan tejedoras voluntarias, mantas para refugio de sin techo. Me picaron los dedos. Mamá me enseñó a tejer a los 7, aún sentía el ritmo dormida. Me apunté con el nombre Evie Rose, corto, nuevo, mío. El círculo de tejido se reunía en el solarium cada martes. 5 mujeres, un hombre, todos etiquetados alto riesgo de caída en rojo en nuestras fichas. Estaba Dolores, 82, es bailarina con tobillos como ramitas. Harold, 79, ex camionero que citaba escrituras entre puntos del revés. Ruth, 61, superviviente de ictus que hablaba a medias pero reía entera. Y yo. Empezamos con bufandas. Punto del derecho simple, lana acrílica rasposa donada por una iglesia. Dolores me enseñó estilo continental para cuidar mis muñecas. Harold contaba historias de transportar naranjas de Florida a Maine en los 70. Ruth soltaba puntos a propósito para que los arregláramos juntas, decía que mantenía su cerebro en forma. Al principio escuchaba más que hablaba. Luego un día Dolores preguntó: Evie, ¿qué hacías antes de este sitio? Y las palabras salieron como agua por una presa rota. Les hablé de diseñar muebles premiados en Eak Point. De la cabaña en la montaña con la que Thomas y yo soñábamos jubilarnos. De hijos que antes suplicaban mi tarta de nueces. Cuando terminé, la sala quedó en silencio salvo el clic de las agujas. Harold alargó la mano y apretó mi rodilla. Parece que aún lleva serrín en la sangre, niña. Esa noche no pude dormir. Me senté junto a la ventana dibujando en el reverso de un horario de medicación, una casita sobre ruedas, paneles solares, escritorio plegable, almacén para lana. La bauticé El Nido. Al amanecer tenía 3 páginas de notas y un fuego en el pecho que no sentía desde que Thomas vivía. El martes siguiente llevé los bocetos al círculo. Los ojos de Dolores se encendieron. ¿Puedes construir esto? Reí de verdad, por primera vez en meses. ¿Con qué? Mi pensión apenas da para insure. Ruth golpeó la mesa con su mano buena. Crowdfunding. Harold asintió. Internet está lleno de soñadores con cartera. Pedí prestado el portátil de actividades en la hora de ordenadores. Los dedos me temblaban mientras tecleaba. Página de GoFundMe, ayuda a Evie a construir el nido, una casa móvil para creatividad y comunidad. Subí los bocetos, un selfie en silla de ruedas sosteniendo la vieja cinta métrica de Thomas, y un vídeo grabado con la vetusta cámara flip del centro. La voz se me quebró al decir: no estoy lista para desvanecerme. Quiero crear de nuevo. Viajar. Enseñar a otros a construir belleza de pedazos rotos.
Pulsé publicar sin esperar nada. 24 horas después teníamos $3.400. Una semana después, $18.000. Desconocidos dejaban comentarios. Mi madre también está en una residencia, constrúyelo por ella. Me recuerda las colchas de mi abuela. Un constructor de tiny homes en Tennessee ofreció mano de obra rebajada. Una empresa de lana en Oregón donó suficiente merino para tejer un pueblo. Claire llamó cuando el total alcanzó $25.000. Mamá, ¿qué es esto? La gente pregunta si soy la hija que. Saltó al buzón. Benjamin envió un emoji de pulgar arriba. Borré el hilo. Tejimos más rápido. Las mantas se apilaban como promesas. La directora del refugio vino con lágrimas y preguntó si daríamos clases a las mujeres de allí. Dije sí antes de que la administración pudiera oponerse. Corrió la voz. La prensa local tituló: Residentes de Willow Crest lanzan sueño móvil. Los reporteros querían entrevistas. La jefa de RRPP del centro de repente me llamó nuestra residente estrella. Sonreí a las cámaras y seguí tejiendo. El dinero llegó a $60.000. El constructor empezó la estructura de 18 metros cuadrados. Diseñé cada detalle desde mi cama de hospital, paredes de madera de granero reciclada, cama Murphy que se convertía en mesa de diseño, tragaluz sobre el altillo para ver estrellas como hacíamos Thomas y yo. Dolores diseñó cortinas. Harold ingenió una rampa que servía de almacén. Ruth eligió pintura, verde salvia con ribetes amarillo mantequilla. La llamamos Pequeña Chocha porque era menuda pero fiera. Las fotos de la construcción se hicieron virales. Una revista de muebles publicó, de la residencia a la tiny home, la venganza de una mujer en madera reciclada. Claire dejó un buzón esa vez, voz tensa: mamá, tenemos que hablar de imagen. Esto afecta al bufete. Lo guardé y lo puse en el círculo y reímos hasta que Harold necesitó su oxígeno. 8 meses después de que las puertas de Willow Crest se cerraran tras de mí, Pequeña Chocha llegó al parking en un camión plataforma. Todo el centro salió, residentes en sillas, auxiliares secándose lágrimas, hasta la administradora con un ramo. Me planté en mi nuevo Porsche, bastón en una mano, cinta métrica de Thomas en la otra, y corté la cinta con tijeras de tejer. Flashes. Alguien empezó a aplaudir, pronto todos. Me mudé esa noche. Luces solares titilaban en el tejado. Mi primer acto oficial, colgar la camisa de Thomas en un gancho junto a la puerta. Segundo, invitar al círculo a tomar té en la terraza plegable. Nos sentamos bajo guirnaldas bebiendo manzanilla mientras luciérnagas bailaban. Dolores brindó, por las nuevas familias. Harold añadió, las que elegimos. Ruth solo sonrió y soltó un punto a propósito. A la mañana siguiente me desperté con canto de pájaros y olor a pino por el tragaluz abierto. Mi móvil vibró, Claire. Lo dejé sonar. Benjamin. Igual. Luego un número desconocido. Contesté. Señora Rosewood. Soy Margaret, del refugio de mujeres. Nuestra clase de tejido se llenó en 6 minutos. Tenemos lista de espera de 40. ¿Consideraría dar clase semanal? Miré las montañas pintadas de rosa oro por el amanecer y dije, sería un honor. Esa primera mañana en Pequeña Chocha fue como despertar dentro de una oración. La luz del sol se derramaba por el tragaluz y se acumulaba sobre la colcha que había tejido Dolores, azules suaves y cremas, cada cuadrado un recuerdo de alguien del círculo. Me quedé ahí tumbada escuchando el zumbido quedo del inversor solar y el piar lejano de un chochín de Carolina fuera de mi ventana. Nada de fluorescentes zumbando, nada de interfono graznando, hora de la medicación. Solo pájaros y el leve aroma de los saquitos de pino que Ruth había metido en cada cajón. Tenía 54 años y por primera vez desde el funeral de Thomas, no me desperté contando pérdidas. Preparé café en una prensa francesa que compré con mi primer sueldo del refugio. Sí, insistieron en pagarme $25 por clase, pero me supo a millón. La taza era una que yo misma había modelado en un torno de cerámica durante una sesión de arte terapéutico en Willow Crest. Torcida, con la huella del pulgar en el asa perfecta. La llevé a la terraza y me senté a ver cómo la niebla se alzaba de las montañas como vapor de la tetera de Dios. Entonces llegaron los golpes,
3 toques secos que me hicieron saltar el corazón a la garganta. Abrí la puerta esperando a Margaret del refugio. En su lugar, ahí estaba Claire. Traje de ciudad, tacones que se hundían en la grava, gafas de sol subidas como corona. Parecía más pequeña de lo que recordaba, o quizá yo había crecido. Detrás Benjamin rondaba con los nietos, Lila, 8 años, aferrando una cadeneta de margaritas, Ethan, 6, escondido tras la pierna de su padre. El aire olía a enfrentamiento y a escape del SUV. Mamá. La voz de Claire se quebró en esa sola palabra. ¿Podemos pasar? Me hice a un lado sin hablar. Los niños se colaron primero, ojos como platos ante la mesa plegable ya preparada con lápices de colores y muestras de lana. Lila pasó los dedos por las paredes de madera reciclada. Abuela, ¿lo construiste tú sola? Ethan susurró, es como una casa del árbol con ruedas. Benjamin revolvió el pelo de su hijo, pero no me miró a los ojos. Claire se quitó las gafas despacio, como si desvelara una prueba en juicio. Vimos las noticias. La Tiny Home. Las clases del refugio. Todo. Hizo un gesto vago al espacio, como si mi renacimiento entero cupiera en un barrido de su mano manicura. Hemos venido desde Charlotte. Te debemos una disculpa. La palabra disculpa quedó flotando entre nosotras como pompa de jabón, bonita, frágil, a punto de reventar. Serví café en tazas desparejadas que había ido recogiendo en tiendas de segunda mano. Claire lo tomó solo, Benjamin añadió nata de la mini nevera. Los niños suplicaron chocolate caliente. Derretí chocolate de verdad en el fogón mientras miraban, hechizados. Cosas normales de abuela que no había hecho en años. Nos sentamos en la terraza. Lila me trenzó margaritas en el pelo mientras Ethan me enseñaba un dibujo de pequeña chocha con cohetes. Claire carraspeó 3 veces antes de que salieran las palabras. Cuando papá murió pensamos que protegerte significaba contenerte. La caída nos asustó. Las facturas. Los paseos nocturnos. Bajó la vista al regazo. Nos convencimos de que Willowcrest era amor con otra cara. Benjamin habló al fin, voz ronca. Diseño alas de cuidados para la memoria, mamá. Debería haberlo sabido. Sacó un papel doblado del bolsillo, planos. Redibujé la cabaña que papá y tú siempre quisisteis. Arriba en la cresta de detrás. Estructura de madera, porche envolvente, estudio para tus diseños. Empecé las obras la semana pasada. El café se me enfrió en las manos. Las montañas se emborronaron. Pensé en Thomas dibujando esa misma cabaña en servilletas de cafeterías, prometiéndomela algún día. Pensé en la cama de la residencia, el muro de ladrillo, la nota en la almohada. Pensé en Dolores enseñándome a tejer con la izquierda tras la operación. Dejé la taza con cuidado. Ya tengo un hogar, dije. Las palabras salieron más firmes de lo que me sentía. Claire se estremeció. Lo sabemos. Pero los niños te echan de menos. Yo. La voz se le rompió. Yo te echo de menos. Por favor, mamá. Déjanos arreglar esto. Lila tiró de mi manga. Abuela, ¿me enseñas a tejer? ¿Como en tus vídeos? Ethan añadió, ¿y podemos dormir en el altillo? Tiene estrellas. Su inocencia cortó la tensión como sol atravesando niebla. Los miré a mis hijos, de verdad. Los ojos de Claire enrojecidos, los hombros de Benjamin curvados como si cargara el peso de todos los planos que había dibujado. No eran los villanos que pinté en mis noches más oscuras. Eran niños asustados que habían perdido a su padre y habían entrado en pánico. Yo hice lo mismo cuando Thomas se puso enfermo, pánico, control, alejar a la gente. Esa noche los dejé quedarse. Desplegamos la cama Murphy, los niños reclamaron el altillo con sacos de dormir y linternas. Claire y Benjamin cogieron el sofá-cama. Me quedé despierta oyendo los suaves ronquidos de Ethan y el crujir de pequeña chocha asentándose en la tierra. Hacia las 2 de la madrugada, Claire se deslizó a la terraza donde yo estaba envuelta en la colcha de Dolores. Leí tus actualizaciones de GoFundMe, susurró. Cada desconocido que donó, vio algo en ti que nosotros dejamos de buscar.
Apoyó la cabeza en mi hombro como cuando tenía 10 años y le daban miedo las tormentas. Estoy orgullosa de ti, mamá. Y lo siento tanto, tanto. Le besé la coronilla, saboreando la sal de sus lágrimas. Orgullo y lo siento son un comienzo, dije. Pero la familia no es un folleto con abuelos sonrientes. Es aparecer cuando la gelatina sabe a arrepentimiento. Río entre sollozos. ¿Me enseñas a tejer? Mañana, prometí. Estilo continental. Más suave para las muñecas. La mañana trajo caos y tortitas. Benjamín midió la terraza para una ampliación, espacio para una mesa de verdad, mamá, lo bastante grande para acción de gracias. Claire llamó a su bufete y pidió 2 semanas. Los niños persiguieron mariposas mientras yo enseñaba a Claire a montar puntos con lana color atardecer de montaña. Su primera fila fue un desastre, puntos sueltos, enredo total, pero no paró hasta tener un cuadrado torcido. Lo alzó como trofeo. Para el refugio, declaró. La abracé tan fuerte que me dolieron las costillas. La noticia corrió más rápido que la kudzu. Al mediodía llegó Margaret con una furgoneta llena de madres y niños del refugio, todos aferrando lana. Convertimos el camino en aula al aire libre. Aparecieron Dolores y Harold en la vieja pick-up de Harold, tanque de oxígeno traqueteando atrás. Ruth llegó en ridesare, andador decorado con pegatinas de su sobrina nieta. Tejimos, reímos, lloramos cuando una adolescente terminó su primera bufanda y se la enrolló al cuello a su hermanito. Volvió la prensa local. Esta vez el titular, Tiny Home se convierte en corazón de sanación comunitaria. Entrevistaron a Claire en cámara, mi hija elocuente y llorosa, hablando de aprender a ver de nuevo a su madre. El clip se hizo viral. Mi GoFundMe cerrado hace tiempo se reabrió con donativos nuevos etiquetados para la cabaña de la Cresta, que la abuela tenga las 2 casas. Estaba en la terraza esa tarde viendo cómo el sol se hundía tras las montañas, tiñendo todo de oro. Benjamín dibujaba a mi lado, añadiendo un pasillo cubierto entre Pequeña Chocha y la futura cabaña. Claire organizaba lanas por colores en la mesa plegable. Los niños corrían en círculos gritando, la abuela es famosa. Dolores enseñaba a Iz en punto del revés, Ruth mostraba a Lila cómo tejer margaritas en cadeneta. Entonces llegó el segundo golpe, más fuerte e urgente. Abrí la puerta a una mujer que no conocía. 40 y tantos, rizos escapando de un moño deshecho, ojos salvajes entre pánico y esperanza. Aferraba una foto tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Evie Rose. ¿De los vídeos? Me tendió la foto. Una niña, quizá de 4, sonrisa desdentada, gorro tejido a mano con orejeras. Es mi hija, Mía. Vio tu clase online. Tiene leucemia. El hospital, dicen quizá 6 meses. Quiere aprender a tejer una manta para su hermanito antes. La voz se le hizo añicos. La terraza se quedó en silencio. Hasta los pájaros callaron. Tomé la foto con cuidado. Los ojos de Mía eran del mismo azul que los de Thomas. Sentí subir la rabia fundida, no contra esta madre, sino contra la injusticia de un mundo que seguía robando alegría a los niños. Miré a mi familia improvisada, de sangre y elegida, reunida bajo las guirnaldas. Luego miré a la mujer cuyo nombre aún no sabía. Tráela mañana, dije. Empezaremos con la lana más suave que tengamos. Y terminaremos esa manta juntas. Se derrumbó en mis brazos sollozando. Claire la sujetó cuando las rodillas le fallaron. Benjamín ya estaba al teléfono pidiendo lana médica que no irritara pieles frágiles. Harold ofreció su camioneta para el transporte. Ruth le palmeó la espalda con su mano buena y murmuró, un punto cada vez, cielo. Un punto cada vez. Más tarde, cuando todos se fueron y los niños dormían en el altillo, me quedé sola con la foto de Mía. Repasé su sonrisa y sentí a Thomas a mi lado, como cuando nos mecíamos en el porche planeando futuros imposibles. Susurré a la noche, aún no hemos terminado, ¿verdad? Las montañas no respondieron, pero el chochín cantó de nuevo, claro, desafiante, vivo. Y en algún lugar de la oscuridad, un nuevo ovillo de lana esperaba convertirse en manta, en recuerdo, en milagro. La mañana siguiente amaneció suave y rosa sobre la cresta, de esas auroras que te hacen creer en segundas oportunidades.
Me desperté antes que los pájaros, con la foto de Mía apoyada contra la prensa francesa como un talismán. Pequeña chocha olía a levadura y esperanza, había dejado masa subiendo toda la noche para rollos de canela, la receta que Thomas hacía en días de nieve. Claire ya estaba en pie, pelo en un moño deshecho, midiendo harina con la precisión de una abogada interrogando pruebas. Benjamin había traído caballetes del pick-up de Harold y lijaba tablas para el pasillo entre casas. Los niños se perseguían por la grava en pijama, chillando con risas que rebotaban en las montañas. A las 8 el camino se llenó como parking de iglesia en Pascua. Llegó primero la furgoneta de Margaret, luego el traqueteo del pick-up de Harold, luego un río de coches desconocidos. La noticia había corrido por pasillos de hospital y cadenas de oración. La abuela tejedora se enfrentaba al cáncer infantil, punto a punto. La mujer de anoche se llamaba Sara, bajó sosteniendo a Mía en brazos. La niña estaba calva bajo un gorro que Dolores había enviado a medianoche, mejillas sonrosadas por fiebre o emoción, no lo sabía. Su hermanito Noah dormía en un portabebés contra el pecho de Sara. Despejamos la terraza y desplegamos todas las mesas que tenía pequeña chocha. La lana se derramó como cascadas de arcoíris, cashmere, alpaca, mezclas de bambú suaves para alas de ángel. Dolores tomó el mando de los colores, Ruth organizó agujas por tamaño, Harold montó una estación portátil de oxígeno como un general preparando batalla. Claire retransmitía en directo desde su móvil, narrando bajito: esto es lo que parece una familia cuando decide aparecer. Mía quiso sentarse en mi regazo. Pesaba casi nada, caliente como pan recién hecho. Le envolví las manitas en agujas del 8 y la guié en el primer montaje. Cola larga, murmuré, como sacar esperanza del aire. Sacó la lengua entre dientes ausentes, concentrada. El primer punto tembló pero aguantó. Sara lloraba en silencio, lágrimas goteando sobre la manta de Noah. Trabajamos por turnos. Cuando Mía se cansaba, Lila tomaba su sección, cuando Sara necesitaba aire, Claire mecía a Noah al ritmo de los clics de agujas. Benjamin construyó un telar de contrachapado con restos para que los mayores tejieran paneles que coseríamos después. Enfermeras locales rotaban en sus descansos, trayendo bocadillos y historias de pacientes que habían visto mis vídeos y pedían lana. Un oncólogo dejó una donación que cubría 3 meses de medicación de Mía. Al mediodía teníamos sistema: tejer 2 hileras, pasar el panel a la izquierda, añadir una oración. Harold leía salmos entre rondas. Dolores le contó a Mía la vez que bailó el lago de los cisnes con tobillo torcido. Ruth enseñó a Sara a soltar puntos a propósito: hace que la manta respire, deja entrar el amor. Ethan se nombró mayordomo de lana, corriendo con ovillos frescos y zumos. Las montañas nos vigilaban, antiguas y aprobadoras. La tarde trajo nubes cargadas de lluvia. Nos metimos dentro abarrotando pequeña chocha hasta que crujió como banco de iglesia lleno. Mía se durmió contra mi pecho, agujas aún en los dedos. Seguí tejiendo a su alrededor, estilo continental, como me enseñó Dolores cuando mis muñecas gritaban tras la operación. Sara se sentó junto a nosotras, aprendiendo punto del revés con lágrimas emborronando la vista. Nunca había tenido tanta gente en una habitación solo por ella, susurró. El móvil de Claire vibraba sin parar, mensajes de desconocidos ofreciendo lana, gasolina, guisos. Una tienda de lanas en Asheville propuso un evento Teje por Mía. Una iglesia en Tennessee inició un relevo de mantas: teje un cuadrado, envíalo. El GoFundMe, reabierto para facturas médicas, superó los $100.000 antes de la cena. Benjamin salió a contestar una llamada y volvió pálido. Mamá, ¿la cabaña de la cresta? Permisos aprobados. Podemos empezar la semana que viene, sí. Negué con la cabeza. Un milagro cada vez, hijo. La lluvia empezó al atardecer, suave como perdón. Encendimos todas las lámparas de pequeña chocha y seguimos tejiendo a luz de velas cuando la batería solar bajó. Mía despertó lo justo para añadir 3 hileras más, rosa, su color favorito. Sara lo grabó en su móvil, voz temblorosa: pero cuando sea demasiado grande para mi regazo. La manta creció cuadrado a cuadrado, un patchwork de manos y corazones. Alguien empezó a tararear Sublime Gracia, pronto toda la casita se unió, desafinada y perfecta. Cayó la noche aterciopelada. Tumbamos a Mía en la cama Murphy con Noah acurrucado junto a ella.
Los adultos nos desbordamos a la terraza bajo paraguas, pasando tazas de manzanilla y rodajas de rollo de canela ya frías. El oxígeno de Harold silbaba suave, el andador de Ruth clicaba contra la madera. Claire se apoyó en Benjamin, su brazo alrededor como cuando eran niños peleando por la última galleta. Sara se quedó en la barandilla mirando las montañas empapadas, manta sobre los hombros aunque la noche era cálida. Me uní a ella. «¿Sabes?», dije cuando me metieron en Willow Crest, pensé que era el final de mi historia. Un punto final. Gesticulé hacia las ventanas iluminadas detrás, el murmullo de voces, el clic de agujas que no paraba. Resulta que solo era una coma. Se giró, ojos brillantes. Mia preguntó si eres un ángel. Reí hasta dolerme las costillas. Cariño, soy una vieja terca con artritis y una cinta métrica. Pero ahora tengo una familia que teje milagros. Dentro, Mia se removió y llamó a su mamá. Sara fue, yo la seguí. La niña alzó la manta, a medio hacer, ya tamaño manta de sofá. Abuela Evie, balbuceó, será lo bastante grande para cubrir a Noah cuando esté en el cielo. La habitación se quedó quieta. Hasta la lluvia pareció parar. Me arrodillé junto a la cama, rodillas crujiendo como suelo viejo. Cielo, esta manta va a ser tan grande que cubrirá a toda tu familia. Y cada vez que se envuelvan en ella, sentirán que les das un abrazo. Le aparté un mechón suelto detrás de la oreja. Pero tú no vas a ninguna parte hasta que terminemos el último cuadrado. ¿Trato? Sacó su meñique. Enlacé el mío. Trato. Tejimos toda la noche. Enfermeras entraban y salían, vecinos traían sopa. Alguien encendió fuego en el pozo portátil que Benjamin hizo con una carretilla vieja. El amanecer nos encontró con ojos legañosos pero triunfantes, manta terminada, bordes a ganchillo por las manos firmes de Dolores, flecos añadidos por Lila y Ethan. La extendimos sobre Mia y Noah como un bautizo. Sara sacó foto, hermanos enredados en color, sonrisas dormidas, montañas enmarcadas en la ventana. 2 días después llegó la noticia. Las últimas pruebas de Mia mostraban reducción, médicos cautos, llamándolo inesperado pero prometedor. Sara llamó llorando tan fuerte que al principio no la entendí. Quieren probar un nuevo ensayo. Dicen que la esperanza importa. Vosotras nos disteis esperanza. La cabaña de la cresta subió más rápido que los sueños. El equipo de Benjamin trabajaba fines de semana, Claire gestionaba permisos con ferocidad de osa. Dolores se mudó al altillo de invitados de Pequeña Chocha para control de calidad, aunque todos sabíamos que su alquiler había vencido. Harold aparcó su pick-up para siempre en el camino, tanque de oxígeno incluido. Ruth daba clases online desde la terraza, su andador ahora azul mariposa pintado por los niños. Acción de Gracias llegó pronto ese año. Juntamos mesas a lo largo del nuevo pasillo, de Pequeña Chocha a la cabaña a medio armar, como un puente entre pasado y futuro. 37 personas, de sangre elegidas, desconocidos convertidos en familia. Pavó de la cocina del refugio, tarta de nueces de la receta de mi madre, centros de mesa envueltos en lana. Mia presidió en su trona, con el gorro que Dolores tejió a juego con la manta. Alzó su vaso de zumo con las 2 manos. Por la abuela Evie que construye casas y arregla cosas rotas. Miré alrededor de la mesa, la iré riendo por algo que dijo Harold. Benjamin trinchanado pavó con las mismas manos firmes que una vez sostuvieron a su padre, Sara botando a Noah en la rodilla, mejillas de Mia más redondas que en meses. La camisa de trabajo de Thomas colgaba de un gancho junto a la puerta, fantasmas de serrín bailando en la luz del fuego. Lo sentí ahí, en las vigas, en el calor, en cada punto. Más tarde, con los niños dormidos y los adultos alrededor del fuego pasando una botella de vino de mora que Harold hacía en su sótano, Claire alzó su copa. Por mamá. Que nos enseñó que irse no es lo mismo que ser abandonada. Y que la familia no es donde te ponen, es donde eliges quedarte. Choqué mi taza contra la suya, luego contra cada mano del círculo. Las montañas fueron testigos mudos, envueltas en luna y promesa. Los meses se volvieron años. Pequeña Chocha se convirtió en sede de la Fundación Teje por la Vida, mantas para quimio, gorritos para prematuros, bufandas para veteranos. La cabaña de la cresta creció hasta Refugio Rosewood, tiny homes agrupadas alrededor de un salón común,
cada una construida por residentes a los que una vez dieron por perdidos. Mia venció las probabilidades, empezó kindergarten con melena completa y mochila cubierta de pompones de lana. Me llama abuela Evie a quien quiera escuchar. Claire dejó el bufete para dirigir la fundación a tiempo completo. Benjamin diseña casas accesibles que ganan premios y, más importante, cambian vidas. Sara enseña tejido a adolescentes en el centro de menores, dice que todo niño merece hacer algo bello. Dolores sigue bailando valses lentos en la terraza cuando hay luna llena. El pick-up de Harold por fin dijo basta, pero él dice que caminar es bueno para el alma. Ruth publicó un libro de patrones llamado Puntos de Resiliencia, dedicado a mí. ¿Y yo? Tengo 57 aunque el espejo insiste en lo contrario. Me despierto cada mañana con canto de pájaros y olor a pino, café burbujeando, alguien riendo en la cocina. Vuelvo a diseñar muebles, mecedoras que se convierten en escritorios, mesas con almacén para lana, camas que se transforman en telares. Me duelen las manos, pero crean. Me duele el corazón también, pero es el dulce el que viene de ser necesitada, de ser elegida. A veces visito Willow Crest. Llevo mantas, doy clases, me siento con los nuevos residentes que miran muros de ladrillo. Les cuento el día que dejé un anillo y una nota y caminé hacia una vida que construí punto a punto. Algunos lloran. Algunos se apuntan al círculo de tejido. Todos me miran como prueba de que la historia no termina cuando se cierra la puerta. La semana pasada Mia preguntó si podía vivir en Pequeña Chocha cuando sea mayor. Le dije que será suya el día que esté lista para llenarla de sus propios milagros. Me abrazó tan fuerte que me crujieron las costillas viejas, luego salió corriendo a cazar luciérnagas con Ethan y Lila. Esta noche estoy en la terraza de refugio Rosewood, colcha sobre los hombros, viendo luces titilar en una docena de tiny homes. El pasillo se extiende detrás como un salvavidas, conectando cada corazón que eligió quedarse. En algún lugar dentro un nuevo ovillo de lana espera, suave, infinito, lleno de posibilidad. Soy Evelyn Rosewood. Me abandonaron en una residencia para morir. En vez de eso construí una nueva familia, y vinieron corriendo. Si esta historia te envolvió el corazón como esa manta envolvió a Mia, hazme un favor, dale a suscribirte, toca la campanita y compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para tejer un nuevo comienzo. Nos vemos en el próximo punto.